poder grabar la clase. Les recuerdo que yo, al igual que ustedes, estoy desde mi casa y durante las mañanas estoy también pendiente de mi hija de 4 años y eso a veces, en ocasiones voy a cortar el micrófono por minutos. Por ejemplo, ahora voy a cortar el micrófono unos minutitos. Ya, entonces, como les decía, vamos a aprovechar de ver lo que corresponde a estas semanas y dejar el informado cuál va a ser la forma de evaluación para después también dejarle en la plataforma toda la información que necesiten. Chicos, chicas, si tienen dudas de las cosas que vamos a ir hablando, sobre todo en la parte final, cuando expliquemos el informe, interrumpan la clase, por favor. Ya, hoy día vamos a ver dos cosas importantes. Primero, la importancia de las competencias informacionales y las estrategias de búsqueda de información. Eso más que nada, las estrategias de búsqueda de información es lo más importante el día de hoy. Pero como ustedes saben, las competencias informacionales son un conjunto de conocimientos, es decir, cosas que yo sé, habilidades que tengo, disposición y conducta que capacitan a los individuos para reconocer cuándo necesitan información, dónde localizarla, cómo evaluar su idoneidad y darle el uso adecuado de acuerdo con el problema que se plantea. Aquí es donde yo creo que está el principal eh, foco, porque hay que darle un uso adecuado de acuerdo con el, oh, qué horrible eso, de acuerdo con el problema que se plantea. O sea, la información que yo, cuando uno busca información, es para algo. Y en el contexto nuestro es para resolver un problema. Luego que yo tengo un problema a resolver, lo segundo es reconocer la necesidad de información, ¿ya? Y para eso principalmente se da cuando hay algo que no sé hacer o hay algo que para poder realizarlo hace falta conocimiento. Luego, ¿dónde localizarla? Es decir, ¿dónde hay información más fidedigna, más confiable? Y finalmente, evaluar su idoneidad, ¿ya? O sea, hay un proceso. Reconozco la necesidad de información, busco la información en diferentes fuentes, evalúo la información encontrada, gestiono la información encontrada y uso la información de forma ética. Vamos a... Aquí hay que borrar todo esto porque me queda de una diapo para otra. Entonces, como les decía, hay que buscar la información necesaria, analizar y seleccionar la información de manera eficiente, es decir, tengo que obtener la mayor cantidad de información de la menor cantidad de fuentes posibles. Organizar la información adecuadamente, utilizar y comunicar la información eficazmente de forma ética y legal con la finalidad de construir el conocimiento. Así que esto es un proceso. Busco información, recupero información, proceso la información, nueva información. Es un sistema de conocimiento, habilidades y valores y cualidades, ya que de la personalidad que se movilizan en función de las necesidades individuales y sociales, así como de los motivos, intereses y actitudes que se permiten el desempeño satisfactorio de la búsqueda. Algo importante entonces, la búsqueda de la información, procesamiento de la información, producción de nueva información. Generalmente la conclusión de una investigación es obtener información nueva, generar conocimiento. Entonces,
para nosotros el principal objetivo o el principal desafío en este curso es la búsqueda del conocimiento. Que se pueda... ¿Me van a dar un segundo, porfis? Disculpen, entonces, una de las cosas más importantes para nosotros es poseer estrategias de información, ¿ya? Hay alguien en el chat, vamos a ver qué... Profe, hay compañeros que no pueden ingresar. Ya, dame un segundo. Espérenme un segundo, soluciono eso inmediatamente. ¿Ya? Volvemos a la diapo en un segundito. Voy a ver... un segundo para darle el link, para que le pueda mandar el link a, a los estudiantes, a sus compañeros. Entonces, pídanle que hagan clic en este link, ¿ya? Espero que puedan ingresar con ese link. Porfis, porfis. ¿Ya? Bueno, seguimos esperando que se unan el resto de los compañeros a través del link. Si vuelven a tener problemas, porfa, me avisan. Entonces, ¿qué es una estrategia de búsqueda? Evidentemente, como dice la palabra, es el conjunto de procedimientos y operaciones que el usuario realiza con el fin de obtener información necesaria para resolver un problema. Y aquí hay que ser selectivo, ¿ya? Les voy a compartir otra pantalla.
Porque cuando uno busca información, siempre está atado a lo más evidente, que es el nunca bien ponderado San Google, ¿cierto? Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio de buscar información respectivo. Bueno, aquí me pone coronavirus, yo no quiero buscar información del coronavirus. Eh, Vamos a buscar sobre el reino visigodo de Toledo. Y fíjense que me aparecen alrededor, about 213.000 resultados, entre imágenes, una entrada de Wikipedia, una entrada de Wikipedia en inglés, el reino visigodo, entre qué siglo se desarrolló. Y lo primero que uno dice, ay, chupayas, ¿cuál de toda esta información es la más idónea, la que más me sirve para mi información? Entonces ya solamente buscar reino visigodo de Toledo en Google no es una gran idea porque me da, primero, muchos resultados y segundo, me da fuentes que la verdad es que no son muy confiables. Wikipedia no es muy confiable porque por el espíritu en el que se desarrolla Wikipedia, cualquier persona puede editarlo. Entonces necesitamos una nueva estrategia. Disculpen, entonces necesito una estrategia de búsqueda de información. Una de las estrategias, bueno, los buscadores, yo aquí me voy a basar muy rápido, primero porque la gran mayoría de estos buscadores prácticamente nadie los conoce, y si nadie los conoce es porque nadie los utiliza. Más, a ver, chat. Y Google Académico, mira qué buena, o sea, quisiera hablar de Google Académico, y también vamos a ver que a lo mejor hay otras formas de encontrar información más fidedigna. Supongo que pronuncio bien su nombre, señor, a ver, Bjork. Supongo que como la cantante. Sí, sí, ya, gracias. Hay que preguntar. Bjork, entonces, como dice usted, mira, vamos a irnos a si usted pone Scholar, .google, es decir, scholar.google.com, le va a arrojar otra página. ¿Qué hace esta página? Primero me da varias opciones sobre artículos académicos. Y si pongo, por ejemplo, reino visigodo de Toledo, ya la Wikipedia me la elimina, me la saca. No está en mi búsqueda. Y fíjense que pasamos de 200 y tantos mil resultados a 14.600 resultados. Ahora, ¿sigue siendo útil? O sea, si sé ocupar Google Académico, sí, pero se vuelve un poco complejo si aún así tengo 14.600. ¿Cuál de estos 14.600 me sirve más? Entonces, por eso tenemos que ir buscando estrategias que nos permitan ir acercando la información. ¿Ya? Bueno, Google, su principal característica es que es uno de los motores de búsqueda más usados en el mundo. Yo diría que tiene el mayor directorio por la forma en que busca sus resultados. Hay más de 7 millones de consultas diarias, o sea, 7.000 millones. 7.000. Imagínense entre que comenzamos esta clase y que estamos acá, han pasado 25 minutos, ¿cuántas búsquedas de Google se han hecho? Se han hecho muchísimas, demasiadas. Entonces, Google tiene esta opción del Google Académico, tiene la opción de Drive, en la que uno
puede guardar cierto artículo, entonces es un buen buscador si sé sacarle el provecho. El otro muy usado en la década de los 90 y principios de los 2000 fue Yahoo. Es muy similar a Google, pero yo creo que se ha ido quedando atrás en cuanto a los servicios que presta. El correo de Yahoo ya no es tan eficiente y no ha evolucionado de la forma en que ha evolucionado el correo de Google, por ejemplo. Al punto de que muchos correos institucionales son proporcionados por Google. En el caso mío, yo que trabajo y estudié en la Universidad de Santiago de Chile, la USACH, el correo de la USACH es entregado por Google. Y a mí me parece mucho más útil. Bueno, GoTo, un buscador, generalmente está diseñado para el área de marketing, así que quien esté estudiando algo relacionado con el marketing o las finanzas, los negocios, a lo mejor darse una vuelta por DuckDuckGo o GoTo puede ser interesante. Altavista es un buscador hispano, de habla hispana, digamos, que su principal característica es que sus búsquedas son a partir de palabras que tengan las páginas. Las páginas busca palabras en las páginas. Ask Jeeves todavía se utiliza mucho en navegadores y muchas descargas. A veces la gente descarga cosas desde internet y te descarga automáticamente la barrita de Ask. A mí me parece que cuando un buscador necesita que tú lo instales así y para eso se instala de manera camuflada, no habla bien del software en sí. Así que en particular no me gusta para nada. Buscador, o sea, se lo van a encontrar servidores de descarga de forma directa. Este es bueno en el caso de que yo quiera descargar archivos difíciles de obtener de manera directa. Por ejemplo, si yo quiero descargar un libro, es probable que ese libro exista en internet y este FooFind me va a ayudar a encontrar el espacio de internet donde está ese documento y así descargarlo de manera directa. ¿Ya? Bing es el que proporciona Microsoft y el navegador de Microsoft tan vilipendiado en los últimos años. Y si es tan vilipendiado en los últimos años, este navegador, yo creo que sus razones tienen aquellos que lo critican. Easy Search, este tipo de buscador de internet se caracteriza por búsqueda de contenidos que poseen licencia bajo Creative Commons. La licencia Creative Commons es una licencia para artículos, para libros. Probablemente si usted escriba su memoria, su tesis, le pidan que la deje bajo la licencia de Creative Commons. En la que cualquier persona puede leer y trabajar con su artículo, su memoria, su libro, su tesis, pero dándole los créditos y las menciones necesarias. Y esos créditos, esas menciones necesarias, se hacen con referencias APA. No sé si les suena la referencia APA, pero vamos a hablar cuando hablemos del informe sobre qué es una referencia APA. JC, que su principal característica es que está hecho por los usuarios, pero eso no siempre es una garantía de calidad. ¿Ya? Estrategias de búsqueda de información. Mire, hay cosas a las que les llamamos puntos de acceso para una búsqueda. Un punto de acceso es el campo del registro bibliográfico por el cual es posible recuperar información. Todas las bibliotecas de todas las universidades tienen un repositorio online, un repositorio virtual. Pero también ocurre que muchas instituciones de educación superior se reúnen para mantener un repositorio digital de información, de conocimiento que sea mucho más amplio. ¿Ya? Por ejemplo, si yo busco una monografía, probablemente me convenga buscar el título, el tema o el autor, y la fuente de información sea el catálogo de biblioteca. En cambio, los artículos académicos, también puedo agregar la revista o el editor. Y ahí probablemente las bases de datos con referencia o de texto simple me puedan ayudar. Lo mismo que las ponencias, o sea, para las ponencias, para las noticias, para los capítulos de libros, para los documentos oficiales, para los mapas, para las estadísticas. Hay una estrategia y un punto de acceso específico. ¿Ya?
Interesante entonces el uso de los operadores booleanos. Un operador booleano es una conjunción, es decir, un conector de texto que me ayude a acercar la información que estoy buscando. Por ejemplo, tengo tres principales operadores booleanos. El primero es el AND. En términos lingüísticos en español es el y. ¿Ya? ¿Qué hace el AND? Me busca eh, la intersección en la información. Es decir, si yo busco reino visigodo de Toledo y, por ejemplo, árbol genealógico, la palabra árbol genealógico, probablemente me busque archivos o artículos o páginas donde aparezcan árboles genealógicos relacionados al reino visigodo de Toledo. Y lo más probable es que me aparezca el árbol genealógico o la línea sucesoria de los reyes del reino visigodo de Toledo. El OR, que para nosotros sería el O, lo que hace es reunir información, es decir, si busco esto y además lo otro. Puedo agregar un OR para pedir, por ejemplo, información del reino visigodo de Toledo y además, no sé, del reino de Al-Ándalus, para tener una visión completa de la Edad Media en la península ibérica. Y el NOT es si quiero de toda la información restringir una parte, es decir, no ver una parte. Por ejemplo, si estoy de nuevo viendo el reino visigodo de Toledo y no quiero que me hablen de la religión en el reino visigodo de Toledo, pongo reino visigodo de Toledo, not religión. ¿Ya? Aquí hay algunos, ¿para qué sirve? El I recupera referencias que incluyan ambos términos. El O recupera referencias que incluyan cualquiera de los términos o los dos a la vez. Y el no recupera referencias en las que aparezca solo el primer término. Por ejemplo, vamos a ver estos ejemplos de más cerca. El AND, el plus o el y son signos que puedo escribir. Lo que hace es permite buscar registros que incluyen los términos A y B. Por ejemplo, si pongo iglesias and Colombia, me va a recuperar registros sobre las iglesias de Colombia. El OR lo que hace es permitir que se incluyan registros relacionados con el término A y con el término B. Si escribo iglesias or catedrales, lo que me va a hacer es recuperar registros sobre iglesias, sobre catedrales y sobre ambos temas. Y el NOT me permite buscar registros que incluyan el término A, pero no el término B. Por ejemplo, mira qué útil este ejemplo. Si busco registros, pongo México o México en realidad, not new, lo que me hace es buscar registros sobre México, pero no sobre Nuevo México. O sea, todos los que tengan el new, me los va a eliminar. Entonces podríamos volver a nuestro ejemplito en el Google Académico. Vamos a poner el Reino de Toledo, not religión. Y ya bajé el giro recaderiano y sus principales propiedades, el catolicismo como signo de identidad del Reino de Toledo. Fíjate que me apareció la palabra catolicismo, pero no me apareció la palabra religión. Y aún así ya bajé a 12.000 resultados. ¿Qué tal si pongo, aparte de not religion, además le pongo not católico? Puse católico, en realidad es católico. Y ya bajé a 8.330 resultados. Fíjense que pasamos de 213.000 a 8.330. ¿Ya? Entonces, ¿cómo utilizo los operadores? En una estrategia de búsqueda podemos utilizar todos los operadores booleanos que queramos, que necesitemos cuantas veces sea necesario. Para combinar términos se pueden utilizar paréntesis. La forma más sencilla es colocar entre paréntesis los términos asociados con un tipo de operador. Por ejemplo, si quiero juntar todos los que tengan OR, los junto. Todos los que tengan NOT, los junto y los separo por algún otro operador. Por ejemplo, si busco América Latina, or Hispanoamérica, or Latinoamérica, entre paréntesis. Y
política, nat ciencia, lo que van a hacer es buscar obras con frases como política en América Latina, política en Latinoamérica, la política en Hispanoamérica, etcétera. Además de estos operadores booleanos, hay otros tipos de operadores que me hacen buscar información cercana. Es decir, si yo quiero buscar información sobre Chile y escribo solamente la palabra Chile, me va a buscar información que tenga esa palabra exactamente y quizás me deje fuera búsqueda, registro donde aparezca la palabra chilenos, chilenas, chilenismo, etc. Entonces, para eso necesito truncamiento por proximidad. El truncamiento lo que hace eh, permite buscar términos sustituyendo una parte de estos con un signo. Por ejemplo, hay tres tipos de truncamiento: a la izquierda, a la derecha o intermedio. Y el truncamiento generalmente se hace con asterisco. A la izquierda, por ejemplo, si escribo asterisco hierro, lo que me hace es buscar las palabras hierro y fierro. A la derecha, si pongo México, probablemente me busque palabras como México, mexicanos, mexicano, mexicana, mexicanas, etc. Intermedio, si busco la palabra WOM, asterisco N, me va a buscar woman y woman. O sea, me sirve para ampliar la búsqueda del truncamiento. Y los de proximidad son los operadores de proximidad o de posición sirven para especificar la ubicación relativa de palabras específicas dentro del registro o en el texto completo del documento, ya sea que se encuentren en la misma frase, párrafo o línea. ¿A qué me refiero? Si yo pongo México, New York Economy, me va a tratar de buscar el registro donde esas palabras estén cerca. Si pongo trabajadores pre-to migrantes, lo que me hace recuperar el registro sobre trabajadores migrantes que tienen ambos términos en el orden establecido. ¿Ya? En ese orden, primero trabajadores y luego migrantes. De adyacencia, palabras juntas sin importar el orden en el que aparezcan. Por ejemplo, nuevo adyacente a México. Recupera registro sobre Nuevo México o sobre México Nuevo. Y si pongo entre comillas, lo que me hace es buscar frases exactas. Si pongo Secretaría de Educación Pública entre comillas, me va a buscar registros que tengan exactamente la frase Secretaría de Educación Pública. Así que estas estrategias de búsqueda me hacen centrar aún más la información que estoy buscando. Y para ya ir terminando con esta presentación, antes de explicarles bien lo del trabajo, hay un repositorio en el que está la Universidad Silva Enríquez, específicamente Dialnet, que es una base de datos. ¿Ya? Alguien me dice chat, a ver. Profe, ¿esta clase la subirá? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Chicos, ¿me van a dar un segundito, por fin? El PPT también va a estar disponible durante la tarde, lo mismo que la clase. Sí, no se preocupen, chicos, chicas, si llegan tarde.
Aquí nos tratamos de comprender al máximo todo. Miren, está este repositorio llamado Dialnet, que está disponible en el aula virtual, o sea, que está disponible, digo, en la biblioteca de la universidad, al que todos tenemos acceso. Y fíjense, vamos a hacer clic, vamos a ir hacia este fichero, por decirlo así, que me permite buscar entre 10.730 revistas, pero estas no son las revistas, no son las barra base, no es Condorito, no es la revista Paula, es revistas científicas, revistas académicas. ¿Qué es una revista académica? Es una publicación que sale con cierta frecuencia, en la que académicos, estudiantes, futuros doctores, futuros magíster, futuros profesionales, suben sus investigaciones, ya sean largas o cortas. Estas llevan dos tipos de filtro. Primero, un filtro por parte de las personas que dirigen la revista, y segundo, un filtro por parte de los lectores. Eso hace que la información de las revistas académicas sea muy confiable. Como les decía, 10.000 y tantas revistas, casi 7 millones de documentos, ya aquí hay casi 2 millones de usuarios, hay escritas más de 260.000 tesis. Entonces, vamos a buscar en revistas, y voy a buscar la información que yo estaba buscando. Reino Visigodo Toledo, Nord Religion, no católico. Miren, aquí tenía cerca de 8.000 resultados. Si lo pongo en revistas, y busco, no, Reino Visigodo de Toledo. Voy a buscar primero el Reino Visigodo de Toledo. Su búsqueda no debe haber ningún Reino Visigodo de Toledo. Entonces, en revista no es el Reino Visigodo de Toledo. En documentos. ¿Cuántos documentos? Fíjense que ahora pasé de 8.000 documentos a 182 documentos, de los cuales yo sé que su confiabilidad es muy alta. ¿Ya? Es más, es posible que a los autores de algunos de estos documentos yo los pueda contactar. Eso es lo bueno que tiene las comunidades de conocimiento. Ahora, si pongo not política, que era lo que... política, me va a buscar todos los documentos que tengan el Reino Visigodo de Toledo, pero que no tengan la palabra política. Y fíjense que ya me dejó 50. Pero lo voy a poner entre paréntesis porque me aparece... Admitir, Camila Valencia. Y por último, voy a buscar, fíjense que ya llegué ya pasé a 50 documentos. Y si pongo además, y quiero que me busque sociedad, social, socioeconómico, es decir, muchos términos, le voy a poner el asterisco. Entonces, ¿qué hace con esto? Me busca todo lo que tenga Reino Visigodo de Toledo, que no tenga relación con la política, pero que sí tenga relación con algo social. De alguna u otra forma. Y vamos a ver, tengo un micrófono activado, así que ya ahí ya no vi. Ya tengo 16 documentos. Entonces pasé de un principio de 213.000 documentos. Profe. Sí, Bárbara. Yo también llegué tarde. Profe, diga. ¿De qué son esos documentos? Ya, voy a volver a hacer una pequeña explicación, ¿ya? Miren, estoy tratando de mostrar estrategias de búsqueda.
vimos varias estrategias de búsqueda, entre ellas, por ejemplo, los operadores booleanos como not o and, ¿ya? Cuando yo busco, mira, un pequeño resumen. Cuando uno busca información, probablemente lo primero que hace es buscar en Google. Y si yo escribo en Google, voy aquí a entrar a Google. Supongamos que yo necesito buscar información del Reino Visigodo de Toledo relacionado con la sociedad del Reino Visigodo de Toledo. Y escribo aquí, Reino Visigodo de Toledo. Me van a aparecer 213.000 resultados. Entonces, para evaluar yo la oportunidad o lo valiosa que es cada uno de estos documentos, es imposible. No puedo leerlos todos. Entonces necesito tener una estrategia de búsqueda que me permita contar con menos documentos, pero que yo esté seguro que son de una alta confiabilidad. Para eso, por ejemplo, una de las opciones es ocupar Scholar Google. Fíjense, uno escribe scholar.google.com y le va a arrojar esta página, que lo que hace es tener artículos. Y escribí Reino Visigodo de Toledo, no había puesto Reino Visigodo de Toledo. Si yo escribo aquí, lo mismo que escribí en Google, Reino Visigodo de Toledo, me aparecen 14.600 resultados. Ahora, si pongo Reino Visigodo de Toledo, not política, ya me aparecen 12.200 resultados. Y si además le pongo and soci, ya me aparecen 12.300 resultados. Entonces, aún así, a pesar de que Google Scholar es muy confiable, necesito otro lugar donde buscar información. Para eso les mostré el Dialnet. Dialnet, que en el PPT aparece el link. Si usted pone dialnet.uniroja.es, va a llegar inmediatamente. Y aquí lo que hice fue primero buscar Reino Visigodo de Toledo, lo que me arrojó cerca de 180 documentos. Luego, Reino Visigodo de Toledo, not política, eso ya me arrojó, no recuerdo, pero veamos cuántos documentos me arrojó el Reino Visigodo. 50, por lo que me recuerdo. Y si agregamos ya lo que necesito, resulta que terminé con 16 documentos, de los cuales yo sé que son sumamente confiables. ¿Ya? Entonces, Google es un buen buscador, o sea, sí es un buen buscador, me da muchos resultados, pero que mucho banca poco aprieta. ¿De qué me sirve tener 213.000 resultados si no los puedo revisar todos? En cambio, estos 16 documentos sí los puedo revisar. Todo documento científico, todo documento académico tiene un resumen. Si yo puedo ver el resumen, no necesito ver el texto completo, que probablemente sean, vamos a echar un vistazo al texto. Si viene la rápida para que nos hagamos una idea de cuántas páginas tienen estos textos. Mi experiencia me dice que pueden tener entre 5 hasta 30 páginas. Este en particular tiene, admitir, este en particular tiene 9 páginas. Pero todos los documentos científicos tienen un resumen, también llamado abstract en inglés. Por ejemplo, este dice, es propósito de este trabajo analizar la relación social desarrollada entre los reyes y sus fideles en el reino visigodo de Toledo. Se argumenta que el vínculo entre fideles y reyes es mediado por la búsqueda de beneficios políticos y bienes económicos, entendiendo a este vínculo como un mecanismo de construcción de poder entre hombres libres. Las lógicas de reciprocidad brindan herramientas analíticas para entender la estructura del sistema como total. Estas 1, 2, 3, 4, 5 líneas me dan una visión completa del texto. Me hago una idea de qué se trata este texto y puedo inmediatamente ponerlo dentro de mis fuentes o descartarlo. Si lo pongo dentro de mi fuente, bueno, ahí me daré el trabajo de leerlo completo, de mirarlo todo, de descargarlo. Ahora, si no quiero ver el texto completo, todos tienen la opción de resumen. ¿Ya? Los que tengan la opción de texto completo, yo los podré descargar. Entonces tenemos acá
una opción de búsqueda de información sumamente confiable y que si la sé ocupar, además es específica. El día de hoy vimos fuimos centrándonos en la estrategia de búsqueda de información, porque es una de las partes más importantes cuando se resuelve un problema, buscar la información, tratando de tener fuentes confiables. Ustedes me entregaron un trabajo que era sin nota, al que yo le dejé comentarios. Esos comentarios generalmente estaban centrados en cuanto a la redacción, ¿ya? Y ahí es donde tienen que poner ojo. A grosso modo, para que ustedes tengan una idea de la redacción y de cuáles fueron los principales errores de redacción, no obstante hubo escritos súper buenos, a quienes también les escribí, les felicito, de verdad esto está óptimo. Uno en un texto, en un escrito, desarrolla varias ideas. Esas ideas tienen que tener un orden lógico. Hay una idea de introductoria, varias ideas de desarrollo y una idea de cierre de conclusión. ¿Cómo organizo las ideas de desarrollo? Tengo varias formas de abordarlo. Por orden de importancia, por orden cronológico, etc. Pero una idea que se desarrolla en un párrafo es apoyada por oraciones. Y esas oraciones tienen que estar separadas por puntos aparte. A muchos les puse buscar, cuidar la reacción o cuidar la reacción con los signos de puntuación, porque tener texto de párrafos con una sola oración, es decir, ningún punto aparte, primero se ve muy raro y segundo es extraño, porque significa que no está pudiendo desarrollar bien sus ideas. ¿Ya? Dicho eso, les voy a pasar a explicar cómo vamos a evaluar esta primera unidad y esta primera parte del curso con un trabajo individual. A ver, alguien está preguntando. Profe, la clase anterior y la de hoy a el aula. No había podido conectarme antes, y hace poco. Estaba leyendo acá que dice anterior, no había podido conectarme antes y hace poco le envié un correo con las dudas porque soy la única de educación y no me había enterado de nada. Por eso en esta clase estará grabada. Sí, la estamos grabando junto a la anterior porque no teníamos, la anterior no la hicimos porque teníamos solamente 2 personas. ¿Ya? ¿Ya? Porque no teníamos conocimiento, se podía ingresar con el mismo link, con una profe también trabajamos con el mismo programa y a todas las clases nos manda un link diferente. ¿Ya? Yo siempre voy a trabajar con el mismo link, la clase de la semana pasada en realidad no la hicimos, por eso hoy estamos abarcamos, eh, bueno, eso, abarcamos los contenidos de las 2 clases y voy a alcanzar también a entregarles información con respecto digo, al trabajo. Así que no se preocupen al respecto. Tengo dudas con la primera tarea que envió. Ya, quienes tengan dudas particulares con la primera tarea que envié, que era sin nota, era para ver cómo estaban escribiendo, y envíenme un correo y me hacen esa duda. Me parece que la compañera Díaz, recuerdo haberle respondido. Si no le he respondido, insístame, ¿ya? Yo normalmente respondo los correos y los respondo rápido, pero en el contexto de esta pandemia me ha costado responder rápido porque generalmente estoy también ocupado con el acompañamiento a mi hija. Entonces, no reviso el celular, no. Jóvenes, por algún motivo no se salió de la sesión, así que me volví a conectar.
¿Alguien estaba jugando al gato? Bueno, mientras no se aburran, ahí yo voy a pedirles que... ya, sí. Quisiera ir avanzando con el asunto de la tarea. Les decía que no se preocuparan por la clase de la semana pasada. Lamentablemente esa clase al final no la hicimos. Y todo lo que necesitan ustedes va a estar tanto en los PPT que están en el aula virtual y que van a estar, que deberían ser 3, y en las clases grabadas. ¿Ya? En la clase de hoy, durante esta primera unidad, hemos visto cosas relacionadas a la información, a la búsqueda de información. Entonces, el primer informe, que es un informe individual, va a estar relacionado con la búsqueda de información. ¿Ya? Aquí voy a aprovechar de darles, a ver si tengo acceso a ese cálculo. Control, no. Le voy a dar las indicaciones respecto a el primer informe. Dudas, me las preguntan inmediatamente. Y si quedan algunas dudas menores y les da lata preguntar frente a todo el curso, me pueden mandar. Chicos, no sé qué está pasando con mi conexión, así que voy a tratar de explicar esto lo más rápido posible. Van a tener más detalle en el aula virtual. La primera nota del curso es un informe individual escrito. Este informe se va a centrar en un tema. El tema será nuevas perspectivas de mi profesión en el marco de las tecnologías de la información. Es decir, si usted va a ser una futura profesora, abogada, contador, no sé, etcétera, prevencionista de riesgos, etcétera, ¿cuándo subirá las notas? Damos, ¿por qué? Chicos, recuerden que a veces quito el audio porque me voy a ver cosas con mi hija. Disculpen esos cortes que se dan, ¿ya? Les decía, notas de la tarea 1 no hay. No hay porque era sin nota. Yo les dejé un feedback, una retroalimentación, una opinión, ¿ya? Así que el informe 1 se trata de es un informe individual escrito, consiste en un informe individual donde se identifique por su usabilidad y valoración de la información relacionada directamente con contenido de la unidad 1. El objetivo es que usted seleccione recursos digitales propios y adecuados a su quehacer profesional para transmitir respuestas, propuestas y soluciones de manera efectiva. Voy a pedirle a los que están haciendo bonito que lo dejemos para después, porfis. No sé quién es y tampoco me voy a preocupar de ver quién es. Instrucciones. Usted debe escribir un informe que aborde el siguiente tópico. Nuevas perspectivas de mi profesión en el marco de las tecnologías de la información. Es decir, investigar y comunicar hacia dónde irá su ejercicio profesional, dadas las nuevas tecnologías de comunicación. Que en 15 años más, ¿cómo será ser prevencionista de riesgo? En 15 años más, ¿cómo será ser profesor de educación física? Etcétera. Tiene algunas especificaciones. Primero, formato, se utilizará la plantilla entregada en el aula virtual. Hay una plantilla de formato, donde están los tamaños de letras, los espaciados, etcétera. ¿Qué elementos tiene que tener? Tiene que tener, evidentemente, el título de identificación. Está todo en esta plantilla. Una introducción, dos apartados, uno sobre el impacto actual de las tecnologías de la información en mi profesión y el segundo sobre el impacto futuro de las tecnologías de la información en mi profesión. Conclusiones. Tendrá un plazo de 7 días para entregarlo, es decir, hasta el próximo miércoles a las 23:59.
Este será por el aula virtual, por tanto, es su obligación informarse debidamente de los plazos específicos en su sección. Se va a adjuntar una ayuda sobre las referencias APA. No tiene, no, porque eso es un artículo científico, lo que van a escribir, o algo que se parezca a un artículo científico, ¿ya? Miércoles de la próxima semana, ¿ya? Miércoles de la próxima semana, Camila. Se va a adjuntar una ayuda sobre referencias APA. ¿Cómo les voy a evaluar? Mediante la siguiente rúbrica. Esta rúbrica tiene 1, 2, le doy al tiro al chat, 3, 4, 5 aspectos, de los cuales usted puede caer en 1, 2, 3, 4, 5 categorías. Como podrá suponer, el puntaje total subirá eso mismo. Sí, todo esto va a estar en el aula virtual durante la tarde, ¿ya? Les decía, formato, que su escrito se ajuste completamente al formato o que no se ajuste, y valores intermedios. El no se observa es para las personas que no lo envíen. Es decir, si usted lo manda, por lo menos va a tener un punto. Yo creo que más, porque estamos en el ambiente universitario, la gente se supone que sabe hacer estas cosas. Redacción, la redacción es clara, precisa y ordenada. Se va a bajar puntaje, por ejemplo, si se observan algunos errores menores, más puntaje si los errores son mayores, y si ya la redacción derechamente es deficiente. Calidad de la información. Para tener el puntaje óptimo, que usted tiene que la información que comparta sea completa, se consideren diversos aspectos y puntos de vista sobre el tema. Valores menores, que la información, por ejemplo, ayude a tener una visión amplia del tema, pero que no se profundice demasiado. Que la información sea suficiente para tener una idea concisa del tema, por lo menos eso. Ya, y si la información ayuda a tener una idea del tema, mucho menos puntaje. La calidad de las fuentes citadas. Bueno, lo óptimo sería que las fuentes sean variadas y confiables, que utilice fuentes de diversos canales, ¿ya? ¿Cuántas hojas son? Subirá eso mismo. Ya. No hay un máximo ni un mínimo de hojas. Mientras usted desarrolle el tema como se está pidiendo, así sean en 3 páginas o así sean en 58 páginas, va a estar bien igual. Aquí lo importante es que usted, bueno, obviamente se ajusta al formato, que lo escriba bien, que la información me haga tener una idea completa, profunda del tema, y que las fuentes sean confiables y que sean diversas. O sea, no dos fuentes. A lo que termine vuelvo a explicarlo del tema, porfa, Fernanda, ¿ya? Por último, la puntualidad. Si usted entrega su trabajo a tiempo, tiene el puntaje completo en esa área, y se le va a descantar, si tenemos dudas, le mandamos al aula o a mi correo, ¿ya? Les voy a dar un ejemplo también a Stephanie. Puntualidad. Si usted entrega su trabajo a tiempo, perfecto, se puede atrasar en un día, en 2 o en 3. Si se atrasa más, ya no lo va a poder entregar. Decía, el tema me preguntaron. Miércoles 22. Segundito. Miércoles 22, chicos. Miércoles 22. ¿Ya? El tema, por ejemplo, Stephanie, cuénteme, ¿qué está estudiando usted? Hija, están escribiendo, no se escucha. Ellos escriben. Contador público y auditor. Gracias. Por ejemplo, hace 30 años, si yo comparo el ejercicio profesional de un contador público y auditor de ahora y hace 30 años, era muy distinto. Por ejemplo, hace 30 años tenían estos libros enormes en los que llenaban los datos, y ahora casi todo se hace a través de Internet. Entonces, hay un impacto que tienen las tecnologías hoy relacionado con el trabajo de los contadores públicos y auditores. Y probablemente el trabajo de los contadores públicos y auditores vaya en otro camino en los próximos 10 o 15 años. Entonces, esa es la idea que usted tiene que investigar. ¿En dónde está relacionado, en dónde está mi ejercicio profesional hoy? En este marco de las tecnologías, y hacia dónde irá cuando se desarrollen nuevas tecnologías, hacia dónde cree usted que irán. ¿Qué están diciendo los autores hacia dónde va el trabajo de los contadores públicos y auditores? Por ejemplo, ahora hay empresas que entregan el servicio completo de auditoría.
todo en línea, en la que las personas de la empresa hacen todo lo, digamos, manejan las finanzas todas por computador, y después toda esa información llega completita a un grupo de contadores, y los contadores públicos, auditores, dependiendo de lo que están haciendo, hacen, digamos, su trabajo. Esa es la idea del informe. Ya. Y por último, un ejemplo, pero no un ejemplo, digamos, del tema, sino un ejemplo de un artículo escrito con el formato que les voy a entregar. ¿Ya? Eso lo tengo aquí en los respaldos. Ya, este es un artículo científico que escribí para para un congreso, para la Sociedad Chilena de Educación Matemática. ¿Ya? Y tiene 4 hojitas. Me parece que es muy corto, muy corto. Entonces, miren, resumen, en la construcción y difusión de la trigonometría escolar, bla, 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 una serie de afirmaciones, y cuando se hacen estas afirmaciones, yo cito a alguien. ¿Quién lo dice? Por ejemplo, Montiel 2005, Maldonado 2005, Scholz 2004, es decir, el apellido del autor y cuándo lo escribió. Y después, al final, aparecen Montiel, Maldonado y Scholz. Scholz, construcción de significado para trigonometría y cálculo, tesis de maestría no publicada, bla, bla, bla. Es decir, una persona que dice, ya, pero citan a este autor, Olivia Scholz. ¿Qué dijo este autor relacionado con el tema? Puedo buscar este artículo. De hecho, si usted pone esto en Google Académico, le arroja el artículo preciso. También, por ejemplo, Maldonado o Montiel. De hecho, me autorreferencié en este escrito. Si la idea es que usted, de hecho, el formato que le envíe es el mismo, obviamente con los logos de la universidad. Lo que usted tiene que poner en una introducción, ir desarrollando el tema, mostrar lo que se requiera. Su tema, obviamente, está relacionado con el tipo, este informe se abarcará. Ya. Veamos qué dice la introducción de este ejemplo. Para En la enseñanza de la trigonometría, en particular de las razones trigonométricas, se destaca solo el triángulo rectángulo como argumento de construcción. Lo primero que dije en esta introducción es el problema que voy a abarcar, pero no voy a hablar de tal cosa, sino que el problema es que en la enseñanza de la trigonometría, y en particular de las razones trigonométricas, se destaca solo el triángulo rectángulo como argumento en su construcción. Ese es el problema. Así lo evidencian diversas líneas de investigación. Es decir, ¿y quién lo dice? ¿La Noche? No, lo dice Montiel, Maldonado. En este sentido, y aquí está ya más claro de qué se trata el artículo. Reportamos un rediseño de situación cuyo propósito es habilitar los argumentos de construcción en la enseñanza de las razones trigonométricas, incorporando elementos geométricos de la circunferencia y de la semejanza de triángulos. O sea, el primer párrafo de la introducción es, ¿cuál es el problema y cómo lo soluciono? Este es el problema, esta es la solución. O sea, aquí el orden lógico de este párrafo es problema-solución. Luego, lo epistemológico de la situación se sitúa en el paradigma del programa de investigación socioepistemológico y lo metodológico del análisis de la ingeniería didáctica propuesta por Artig, 1995. Es decir, ahora, lo que voy a hablar no es un invento mío, sino que está enmarcado en un programa de investigación y en un marco metodológico. Esta metodología suministra fases que en este proyecto notar un análisis epistemológico en el proceso de configuración del diseño, en particular en este documento, y aquí está más específico no puede ser. En particular en este documento nos referiremos al análisis preliminar y al análisis a prueba del rediseño. ¿Sí? Como consejo, eviten expresiones como este artículo tratará de. Busquen estrategias de decir exactamente lo mismo, pero sin que se vea y se escucha súper mal, profe. Disculpen por el audio, jóvenes, porque parece que mi conexión a internet está deficiente. ¿Ya?
Lamento que se escuche mal, pero yo no tengo la posibilidad ahora de solucionarlo. Les decía, busquen estrategias de decir lo mismo, pero sin que se vea demasiado, y disculpen la palabra, demasiado escolar. ¿Ya? Lo mismo las conclusiones, por ejemplo. Que uno dice, en este trabajo aprendí tal cosa. No, aquí. ¿Qué concluyo? Primero, que reconocemos que este rediseño es como principal producto de nuestro proyecto de investigación. Pretendemos que este rediseño del DME, que en este contexto es el discurso matemático escolar, de las razones trigonométricas, incorporando los argumentos señalados, los cuales se encuentran opacados. ¿Qué quiero que hagan? Miren, de hecho, esta extensión, unas 4 o 5 hojitas, probablemente sea suficiente, pero usted no se centre en hacer cierta cantidad de palabras, no se centre en hacer cierta cantidad de hojas, sino céntrese en desarrollar bien el tema. ¿Ya? Jóvenes, esto va a quedar durante la tarde, probablemente en la noche, porque tengo clase en un rato más y sigo en esta ruedita. Durante la noche voy a estar publicando esto, ¿ya? Si hay dudas, preguntas, quejas, reclamos que sean urgentes, por favor háganla ahora, y si no, las podemos hacer por correo electrónico dejando la clase hasta aquí. Todos estos documentos van a estar en el aula virtual, todos, inclusive el ejemplo. ¿Ya? Entonces, jóvenes de la Universidad Católica, ¿cuál es su correo? Qué buena pregunta. Gabriel.mesa arroba. Decía, estoy tratando de responder los correos lo más rápido posible, pero a veces las obligaciones que tengo en mi casa me lo impiden, ¿ya? Dicho eso, jóvenes, eh, dejamos la clase hasta aquí. Me alegro poder tener la concurrencia que tuve hoy día. La verdad es que me extrañó. Yo pensé la semana pasada que ustedes no se habían conectado porque como era Jueves Santo y las clases se suspendían desde las 2 de la tarde, pensé que se habían trastocado o confundido con los horarios. Dije, a lo mejor por eso puede ser. Fue un tema de conexión. Lamento que se den estas cosas, pero en este contexto de clase, de este formato, se dan. Se dan. Y lo único que podemos hacer es asumirlo. Dicho esto, mismo link, sí. Las próximas clases el mismo link, siempre el mismo link. ¿Ya? Dicho esto, chicos, chicas, cuídense, pórtense bien, dudas con el trabajo, no duden en darme sus dudas, voy a tratar de responder lo más que pueda. Y eso, se cuidan, se portan bien, yo voy a dar la clase por terminada ahora. Adiós, adiós.